del Departamento de Anestesia y de Medicina Crítica. Tenemos el gusto de tener a Giovanna Hurtado, ya esta es la segunda vez que estás con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestra actividad. Vamos a hablar de soporte respiratorio no invasivo con cánula nasal de alto flujo, ventana terapéutica y oportunidad para mejorar desenlaces. Como siempre, la doctora hará su ponencia, su presentación de tema y al final haremos las preguntas, los comentarios y las dudas que tengamos a la doctora. Muchas gracias, doctora, y puedes empezar. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. De verdad que para mí es un gusto participar de estas actividades académicas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Iré presentando algunos conceptos de los mecanismos, la utilización, el impacto y el entendimiento de cómo la inclusión del escalonamiento temprano con cánula nasal de alto flujo nos puede mejorar las oportunidades de los pacientes de tener diferentes desenlaces, pero sobre todo el entendimiento de que la toma de decisiones oportuna y adecuada constituye un elemento fundamental para ese impacto. Lo primero que quiero declarar es mi conflicto de interés. Hago parte del equipo de Fisher & Paykel Healthcare. Sin embargo, toda esta presentación está basada en el análisis y revisión de la evidencia científica. Empezamos a hablar del alto flujo entendiendo cuál es la historia del mismo y cómo se posiciona en la definición de soporte respiratorio en el espectro de la atención que nosotros podemos tener en el paciente. Recordemos que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, nosotros tenemos como primer escalón o como primera intervención terapéutica la suplencia de oxígeno y que esta suplencia de oxígeno, conocida como la oxigenoterapia, tiene distintas formas de administrarse. Sin embargo, adicional a esa terapia en donde enriquecemos la atmósfera inspirada de oxígeno del paciente, tenemos la definición de soporte respiratorio. ¿En qué se diferencia dar oxígeno, simplemente oxígeno como enriquecimiento de la atmósfera inspirada, a dar soporte respiratorio? Básicamente la diferencia es que cuando administramos cualquier intervención terapéutica que modifique el trabajo respiratorio, a partir del cambio de las fuerzas requeridas o de los volúmenes administrados o de los flujos modificando cualquiera de las variables del trabajo respiratorio, a eso le llamaremos sistemas de soporte respiratorio, que por supuesto van a venir enriquecidos con oxígeno. Ahí tenemos dos tipos de soporte. Tenemos el soporte respiratorio no invasivo, que se define como aquel que no requiere la instauración de una vía invasiva, una vía aérea artificial, que además sea invasiva. Y tenemos el soporte invasivo, en donde tenemos que instaurar una vía aérea, ya sea orotraqueal, nasotraqueal o una traqueostomía. Dentro del soporte respiratorio no invasivo, hoy por hoy, a diferencia de 15 o 20 años atrás, contamos con dos alternativas, que son por un lado la cánula nasal de alto flujo y por otro lado tenemos la ventilación mecánica no invasiva. Dentro de la ventilación mecánica no invasiva tenemos un espectro completo de modalidades ventilatorias que además que constituyen una generalidad en la modalidad, tienen además diferentes interfaces de administración, entre las que podemos encontrar las cánulas las máscaras oronasales, las máscaras orales como las Oracol, las máscaras Total Face o incluso la que últimamente suena mucho, con alguna evidencia que viene en construcción, que son los cascos tipo helmet. Dentro de la ventilación mecánica no invasiva es importante diferenciar que la interfase no modifica el modo ventilatorio. La interfase, como su nombre lo indica, es lo que nos permite conectar al dispositivo que provee la modalidad ventilatoria no invasiva con el paciente. En este mismo sentido, cuando hablamos de cánula nasal de alto flujo, hasta hace tal vez un año atrás, teníamos solamente un sistema de alto flujo en el que la interfase era una cánula simétrica. Más adelante les voy a mostrar las innovaciones que tenemos en alto flujo. Y estas terapias se pueden dar a través del ventilador o a través de sistemas propiamente desarrollados para entregar la terapia de alto flujo. Teniendo esto en cuenta,
vamos a describir cuáles son los mecanismos del alto flujo y vamos a ir haciendo la comparación respecto de la ventilación mecánica no invasiva, que si bien no son terapias equiparables, se encuentran en el primer escalón de la atención al paciente de complejidad en falla respiratoria, y haremos la comparación con la oxigenoterapia, que como les mencionaba al principio, es el primer paso que hacemos con cualquier paciente y es enriquecer la fracción inspirada de oxígeno. En este sentido, entonces, los mecanismos de acción descritos en el alto flujo se van a concentrar en 4 grandes mecanismos. El primero de ellos es la administración de oxígeno suplementario, porque incluye el primer paso de la atención en la insuficiencia, pero la diferencia que tenemos con los sistemas de oxígeno convencional, y es una similitud que tenemos con la ventilación mecánica no invasiva, es que las terapias de alto flujo nos permiten titular la oxigenoterapia de manera precisa, de manera segura. En los sistemas convencionales de oxígeno tenemos los sistemas convencionales de bajo flujo y de alto flujo. Y aquí, como ustedes saben, la principal descripción de los sistemas de bajo flujo es que no nos permiten entregar una FiO2 exacta. Si bien en un paciente con 1 litro yo puedo obtener 24% aproximadamente de oxígeno, dependiendo sus características de trabajo respiratorio, frecuencia, volumen, puede ser 22, como bien puede ser 26 o 28. Por lo tanto, en estos sistemas yo sé qué litraje entrego, pero no sé qué fracción inspirada de oxígeno representa para el paciente. Mientras que con el Venturi tenemos que saltar y es operador dependiente. Es decir, si usted tiene un Venturi al 40% en el que la ficha técnica dice que para esa marca 40% debe tener 8 litros programados, si el terapeuta o la enfermera o el médico cambian el flujo de ese Venturi, automáticamente pierden la certeza con la que están entregando la mezcla. Aquí el alto flujo, tanto como la no invasiva, son dispositivos que cuentan con sistemas blender que nos permiten escoger la FiO2 entregada desde el 21%, porque es una terapia que se puede entregar con oxígeno basal, hasta incluso el 100% de oxígeno, abarcando toda la atmósfera inspirada con oxígeno. Y esto es importante por 2 cosas, doctores, y es porque dentro de nuestros protocolos de uso, nosotros debemos tener como premisa que la titulación de la FiO2 durante la oxigenoterapia de alto flujo o la terapia de alto flujo debe ser la mínima necesaria para alcanzar la saturación objetivo. Y esto es en virtud de, 1, es un medicamento el oxígeno y lo debemos titular como tal a una dosis por objetivo terapéutico. Y segundo, como lo pueden ver ustedes en las guías publicadas en el 2020 por la AMSI y el Ministerio, tenemos que tener un uso racional del oxígeno. ¿Qué significa esto? Yo no puedo tener un alto flujo al 100% por 1 o 2 días con un paciente saturando 98, 99 o 100%. Es decir, que en la medida en que usted ajusta el oxígeno como medicamento de manera racional, también cumple con un objetivo de seguridad y calidad en el uso racional del oxígeno. El segundo mecanismo es el mecanismo de la hidratación de las vías respiratorias, donde básicamente nosotros nos vamos a enfocar a los beneficios que tiene la humidificación activa, entendiendo que el oxígeno medicinal es seco y deshidratado, porque para poderlo almacenar en los tanques criogénicos o en los cilindros de oxígeno, ese es el proceso físico que sufre el oxígeno para ser almacenado. Por lo tanto, una vez se entrega en la nariz del paciente, cambiamos todas las condiciones fisiológicas de la humidificación y calentamiento de los gases, y para poder administrar altos caudales de 40, 50 o 60 litros por minuto, requerimos el preacondicionamiento de los gases. Dicho de otro modo, la terapia de alto flujo debe contar con tecnologías de una, entre comillas, nariz externa que sea capaz de acondicionar a los gases para que, 1, el paciente tolere la terapia, sino de otro modo un alto flujo seco no se tolera, y 2, para ganar los efectos de hidratación y humidificación de las secreciones y la mucosa, y 2, la activación del barrido mucociliar, lo que nos permite una higiene autógena mucho más efectiva, minimizando los riesgos de obstrucción de la vía aérea de microcalibre, disminuyendo los riesgos de atelectasias por microtapón de moco,
disminuyendo los riesgos de retención de secreciones y las complicaciones que de allí se derivan. El tercer elemento es el elemento de confort del paciente y es una de las grandes fortalezas que tiene el alto flujo comparado con los sistemas de máscara Venturi, máscara simple o máscara de no reinhalación, pero mucho más marcado de ventaja sobre las interfaces utilizadas en ventilación mecánica no invasiva, donde la poca adaptabilidad del paciente hace que la adherencia sea mejor. Y por último, tenemos los dos efectos que están contenidos del mecanismo de soporte respiratorio, que son la reducción del espacio muerto, ya ampliaré el concepto, y la presión positiva dinámica en las vías respiratorias, entendiendo que el aclaramiento del espacio muerto, es decir, este efecto de washout de CO2, depende principalmente del caudal con el que yo programe la terapia y de la fuga presente en una interfase nasal que por premisa es semiabierta. Esto es importante, el alto flujo nunca sella las fosas nasales de los pacientes. Esto sumado a la frecuencia respiratoria espontánea van a generarlos la capacidad de barrido y de intercambio gaseoso respecto de la ventilación, mientras que la presión que ejerce el sistema, que es de características dinámicas por ser un sistema semiabierto, va a depender principalmente del caudal, al igual que el aclaramiento, y de la cantidad de oclusión que tenga en la nariz del paciente, sabiendo que es un sistema semiabierto. Y esto sumado al trabajo diafragmático espontáneo, pues nos va a generar el impacto sobre la oxigenación del paciente. De allí que es importante entender que cuando hablamos de presión positiva dinámica durante la administración del alto flujo, vamos a hablar de dos características importantes. La primera de ellas es que el alto flujo sí provee presión positiva, pero es de características dinámicas, no constantes, y que van a variar de la sumatoria entre la presión que me genera el flujo que programo, a mayor flujo, Perdón, mayor Paola, presión, Paola, y del trabajo Joana, diafragmático. Señor, Joana, Joana, sí, señor. qué pena, revisas la conexión, es que las dos últimas diapositivas has tenido como interrupción en el audio. Interrupción Qué en el pena. audio. Ok, tranquilo, doctor. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí se está escuchando, pero puedes retomar dos diapositivas previas ¿Esta? y la otra. ¿Esta? Ahí. No, 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 Me, muy asu- atrás ya. Sí, es que ahí te me demoraste asustaron, me eso. asustaron. La siguiente, ¿Aquí? en el, en el tercer punto del confort del paciente. Ok, Ahí es donde perfecto. comenzó a... Alterar el audio. Ok, aquí ya me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Ahí te estamos escuchando bien. Sí, de golpe lo que voy a hacer es más bien cerrar la cámara mía para que mejore mi señal. No, ahí. Ya, aquí, doctor, es que estoy cerrando mi cámara para mejorar la señal. ¿Ahí me escuchan bien? Yo te escuchamos bien los que estamos por fuera. Ah, ok, de pronto es la señal del auditorio. ¿Ahí me escuchan mejor? Doctor, le escucho entrecortado. Yo creo que es como la señal del auditorio porque cuando me hablan los estoy oyendo Ahí, entrecortado. ahí nos oyes. Ahora sí los oigo, sí, señor. Bueno, continúa. Ok, entonces decía yo, Pero, retomo en... danos dos segunditos. Sí, señor, tranquilo. Si quieren, Diana, resuélvanlo y vuelvo. danos dos Señor, segunditos que vamos a cambiar de operador. perfecto, Vamos a cambiar de perfecto. operador. Perfecto, me avisan y yo inicio nuevamente. Listo, entonces sigamos, Joana, ya.
Perfecto. Ahí ven mi presentación. Ahí me escuchan y ven Ponlo mi en modo, presentación. ahí se está bien. Sí, te escuchamos y vemos la Perfecto, presentación. Sí, gracias. perfecto. Entonces, retomo desde la comodidad del paciente. Uno de los efectos, o más bien uno de los impactos muy importantes que se han determinado a través del alto flujo es la superioridad en el confort cuando lo comparamos con la utilización de sistemas de oxigenoterapia convencional, como son la máscara Venturi o la máscara de no reinhalación o la máscara simple, dado que el paciente tiene cobertura de la cara y la tendencia es a no tolerar esta cobertura. Y es aún más marcada la diferencia si lo comparamos con la ventilación mecánica no invasiva. En este sentido, doctores, hay dos cosas que enmarcan este efecto. La primera de ellas es el tipo de interfase, es una interfase de menos contacto, de menos puntos de presión y que no requiere un sello a diferencia de la ventilación de cualquier otra interfase de la ventilación mecánica no invasiva. Y la segunda característica, que es una característica propia de cómo montamos la terapia, y es que desafortunadamente nosotros en Colombia no hacemos humidificación activa para la ventilación mecánica no invasiva, sabiendo que la ventilación mecánica no invasiva es una terapia que en los protocolos de todo el mundo y de todas las asociaciones a nivel global exigen la administración de humidificación activa. Nosotros en Colombia no tenemos esa práctica generalizada y uno de los momentos, o más bien una de las condiciones que generan disconfort. Se fue el audio de Joana. Aérea superior y genera un disconfort muy importante. Y por último, les decía que antes de ampliar los conceptos de soporte respiratorio, nosotros tenemos dos grandes mecanismos aquí contenidos. El primero de ellos es la reducción del espacio muerto, que básicamente es el mecanismo que nos permite mejorar el aclaramiento del CO2, lo que ustedes encuentran en la literatura como washout de CO2, y es un efecto que depende Joana, principalmente del caudal con el que, señora. no se está viendo la presentación. Oh, por Dios, un momento, por favor. Que no se ve, a ver. Me dejó de compartir la pantalla. Ahí, ya ahora sí me ven. ¿Me ven y me Nosotros te estamos escuchan? viendo, Joana. Sí, Ok, perfecto. Entonces les decía que dentro de los dos mecanismos que tenemos dentro del soporte ventilatorio son la reducción del espacio muerto y la presión positiva dinámica de las vías respiratorias. En el caso de la reducción del espacio muerto, el aclaramiento barrido o lo que ustedes escuchan en la literatura como washout de CO2 depende principalmente del caudal que ustedes programen y va a estar siendo complementado por la fuga que tenga la interfase con la nariz del paciente. Esto se suma al efecto de frecuencia respiratoria espontánea del paciente para tener el barrido total de CO2. Y en el caso de la presión positiva dinámica de las vías respiratorias, al igual que el aclaramiento va a depender del caudal programado y va a depender de qué tanta oclusión de la narina yo tenga con la selección de la cánula. Esto sumado al trabajo diafragmático espontáneo van a tener una generación de mayor o menor presión dinámica en las vías respiratorias. Por eso es importante diferenciar cuál es la presión que me ofrece un alto flujo versus la presión que me ofrece un CPAP o versus la presión que tendría con una máscara simple donde solo doy oxígeno y no modifico ninguna variable del trabajo respiratorio. Y esta es la razón por la que todos los protocolos hoy por hoy nos dicen que el flujo de inicio es alto, entre 50 y 60 litros por minuto, y el destete es progresivo, empezando por el oxígeno, y cuando se alcanzan las metas de FiO2,
se avanza hacia el descenso del litraje programado. Es importante aquí tener dos cosas, doctores. La primera es que hablar de arrancar a 60 litros no significa que usted le ponga la cánula al paciente y le dispare los 60 litros en la primera respiración. La recomendación es que usted tenga un programa, o más bien usted tenga la costumbre dentro de la implementación de la terapia de ser generoso con el paciente, gentil. Por eso se recomienda que usted la titulación inicial la alcance en los primeros 5 a 8 minutos de la terapia. Es decir, que usted le ponga al paciente 20 litros, al minuto, minuto y medio le suba a 30, al minuto le suba a 45, al minuto le suba a 60. Que el paciente pueda en esos primeros minutos adaptarse a la sensación de la entrada del alto caudal. Ahora, esta adaptación no puede ser en horas, porque en horas usted pierde el efecto terapéutico y la probabilidad que tiene de llevar al paciente al fracaso, pues aumenta empeorando los desenlaces. Ahora, quiero que ustedes se concentren en esta imagen que tengo en el centro de la pantalla. Fíjense que cuando yo hablo de un CPAP, en donde el sistema es sellado, el flujo es variable y la presión entregada basal es constante, yo voy a encontrar esto, lo que sería una constante, en este caso, por ejemplo, con un PIB de 6. Cuando yo hablo de alto flujo, perdón, cuando yo hablo de respiración sin ningún tipo de soporte, estaríamos viendo esta gráfica gris en donde durante la inspiración yo tengo una presión negativa dentro del sistema y durante la exhalación hay una positivización de la presión, el punto de presiones iguales y vuelve a arrancar el nuevo ciclo respiratorio. En el caso del alto flujo, nosotros vamos a tener que en la fase inspiratoria del ciclo, si bien se comporta con una morfología similar el cambio de presiones, voy a tener una ligera positivización de la presión durante la inspiración. Aquí el flujo, más que cambiar la presión total del sistema, lo que hace es subsidiar al diafragma en una facilitación del llenado durante la inspiración y la creación de flujo de ingreso. Por el contrario, durante la exhalación voy a tener un incremento de la presión positiva, perdón la redundancia. Al incrementar la presión tengo una presión positiva que, si bien al inicio de la exhalación es mucho más positiva, durante el final, mantenimiento y final de la exhalación sigue siendo positiva, pero decreciente. Y esto es lo que significa que sea una presión positiva, pero de características dinámicas. En términos generales, hablamos de que cada 10 litros de flujo programado pueden estar representando entre 0.5 y 1 centímetro de agua, oscilante dependiente de 1, el ciclo respiratorio del paciente, 2, el tamaño de la cánula, porque si yo pongo una cánula muy pequeña, la fuga es muy grande y no alcanzo la presión, o si pongo una cánula muy sellada, voy a tener mayores presiones, pero menor barrido de CO2. Y por supuesto, la presión va a estar afectada por la apertura de la boca del paciente. Esto no significa que debamos sellar mandatoriamente la boca del paciente, pero sí debemos propender durante la intervención del cuidado respiratorio que el paciente cierre la boca. El segundo efecto del lavado del espacio muerto es la capacidad que va a tener el sistema. Fíjense, si esto fuera el CO2 que se mantiene durante la pausa del fin de la exhalación en condiciones normales de respiración espontánea, cuando el paciente inspira, nuevamente reingresa este CO2, pero el CO2 viene cargado de oxígeno en cada renovación del gas respiración a respiración. Pero fíjense que en la medida en que yo aumento el flujo programado, la capacidad de movimiento continuo del gas entrante rico en oxígeno hace que por la fuga se dé el barrido de CO2, básicamente convirtiendo el espacio muerto anatómico en un gran reservorio de CO2. Y este, doctores, es realmente el efecto temprano que ustedes observan cuando ponen un alto flujo.
y es que la capacidad de meter gran oxígeno al espacio muerto, perdón, gran oxígeno no, un caudal constante de alta velocidad con gas fresco, y gas fresco puede ser al 21%, al 30%, al 50% o al 100%, dependiendo de la FI2 que ustedes programen, hace que las concentraciones a un lado y otro de la membrana, en la membrana alveolo-capilar, incrementen el delta de presiones, y al incrementar el delta de presiones, pues el oxígeno va a difundir más rápido hacia el capilar pulmonar y el CO2 va a difundir más rápido del capilar pulmonar hacia el alvéolo. Dicho de otro modo, el resumen de este punto es que el efecto de clearance o lavado o washout de CO2 es un inductor de la mejoría de la ley de Fick y por tanto es un inductor o un precursor de una mejor difusión de los gases a nivel de la membrana alveolo-capilar. Esto entonces hace que los beneficios fisiológicos descritos en el alto flujo, que es un diseño entre comillas simple de interfase más acondicionamiento de gases, más el entendimiento de la mecánica ventilatoria, hace que se promueva, por un lado, la protección pulmonar y la protección diafragmática. Acuérdense que hoy por hoy ya no solo hablamos de que queremos correr a saturar al paciente y que no retenga CO2, como lo pensábamos 30 o 40 años atrás, donde nuestro afán era el intercambio gaseoso. Hoy, por supuesto, sigue siendo prioritario, pero también hablamos de la lesión en diafragma que queremos evitar, hablamos de la lesión tisular que queremos evitar, hablamos de todos los componentes del biotrauma que queremos evitar. Y en este sentido, el alto flujo, por sus beneficios fisiológicos, como un sistema mínimamente invasivo que funciona muy bien en el entendimiento de la respiración espontánea, pues promueve, por supuesto, la protección pulmonar, la protección diafragmática y como un desenlace tangible, busca evitar la intubación endotraqueal. No solo por la intubación endotraqueal per se, sino que lo que busca es evitar el escalonamiento a una terapia que es necesaria, que salva vidas, pero que es supremamente antifisiológica, como la ventilación mecánica invasiva. En este sentido, esos mecanismos que veíamos previamente describen, uno, mayor concordancia entre la FiO2 que yo doy y la verdadera presión de oxígeno alveolar que estoy entregando para el intercambio gaseoso, nos permite incorporar los efectos de una presión dinámica, buscando aumentar el volumen pulmonar al final de la expiración y la mejoría de los volúmenes circulantes dependientes de esa capacidad residual funcional optimizada, y por supuesto nos impacta sobre los barridos de CO2, que al final busca que el volumen minuto y la efectividad ventilatoria de ese volumen minuto se aproximen a la normalidad que requiere el paciente para alejarse del requerimiento de intubación endotraqueal. Esto todo en el marco de una terapia de alto confort en el que el paciente tiene una rápida adaptación y tolerancia, y por tanto la capacidad que yo tenga de administrar la terapia correctamente, de adaptar al paciente y de titularla dinámicamente en relación a la respuesta, van a generar que finalmente esos mecanismos fisiológicos se conviertan en dos mecanismos clínicamente relevantes, que son, por un lado, la disminución del esfuerzo inspiratorio y la disminución de la lesión diafragmática, entendiendo que un diafragma que trabaja mejor y que consigue volúmenes óptimos a menor esfuerzo se traducen en una disminución de la presión de conducción transpulmonar, y tener al paciente en trabajo espontáneo sin inducción de PECILI o lesión autoinfligida, pues por un lado nos dan tiempo de recuperar la función pulmonar, nos dan tiempo de mantener un trabajo respiratorio efectivo sin avanzar a pasos agigantados a la fatiga diafragmática, al fracaso de bomba y por supuesto a la intubación endotraqueal. Entendiendo esto que hemos hablado en estos minutos previos, hablamos de que las indicaciones del alto flujo van a ser aquellas en las que, por un lado,
yo tengo que enriquecer la atmósfera inspirada de oxígeno, pero que no soy capaz de alcanzar la totalidad con los sistemas de alto flujo, de bajo flujo convencional, o en los que aún con estos sistemas de máscara, ya sea simple o de no reinhalación, puede que yo alcance el oxígeno necesario para la saturación, pero en los que no me permiten estos sistemas hacer descarga diafragmática, disminuir el trabajo respiratorio o tener un impacto en el CO2 y en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, la gran pregunta es si el alto flujo es una indicación en hipoxemias severas o en hipoxemias moderadas o leves que tengan un compromiso de la bomba ventilatoria y que requieran lo que les dije en la primera diapositiva, no oxigenoterapia sola, sino un sistema de soporte respiratorio que sea capaz de modificar el trabajo. En este sentido, si nos vamos a las guías publicadas recientemente, tal vez la más importante es esta publicada en Intensive Care Medicine del 2020 en diciembre de la EXIM, donde nos recomiendan 4 grandes esferas que luego van a ser complementadas en otras guías de la Asociación Europea que mostraré más adelante. Y en este sentido, las guías nos dicen que el alto flujo, basado en sus mecanismos y las indicaciones, se usa con una recomendación fuerte en insuficiencia respiratoria hipoxémica, en donde la asistencia primaria con sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo no alcanzó las metas, o donde la hipoxemia se acompaña del incremento de trabajo respiratorio. Esto nos demuestra que el alto flujo es superior a la oxigenoterapia convencional, independientemente de la titulación de oxígeno requerida. Hay una recomendación condicional en el manejo de los pacientes a nivel posoperatorio, es decir, no es para todos los pacientes, pero sí debería ser utilizada en aquellos pacientes en el que al salir en su en el que al ingresar a los procedimientos operatorios son pacientes de posoperatorio de alto riesgo, como los pacientes obesos en cirugía cardíaca o torácica electiva, y es una recomendación que se realiza con certeza moderada. El tercer escenario, que es una recomendación condicional, es la utilización del alto flujo para la perintubación, y en este caso hablamos de aquellos pacientes que previamente venían con el alto flujo y por alguna razón respiratoria o no respiratoria deben ser intubados. Se recomienda que la perioxigenación se dé con los sistemas de alto flujo, mejorando la capacidad de saturación durante la respiración apneica y facilitando al operador la maniobra de intubación. Y el cuarto escenario es en el manejo de la posextubación en pacientes de alto riesgo de reintubación, en los que la no invasiva y el alto flujo pueden ser la primera elección, o en aquellos pacientes de mayor complejidad son terapias combinadas que se comportan como coadyuvantes. Es decir, usted puede extubar a alto flujo a los pacientes de alto riesgo de reintubación, o puede extubarlos a no invasiva si es más complejo, y el switch durante los periodos de descanso de esta no invasiva los puede realizar usted con la cánula nasal de alto flujo, buscando que el paciente tenga, por supuesto, la continuidad de una presión que facilite su respiración espontánea, evitando que el paciente reincida en la insuficiencia respiratoria y usted tenga que acercarse a la reintubación, que como ustedes seguramente lo saben, una reintubación, o más bien las reintubaciones, son un indicador muy importante de calidad de atención en UCI. Entonces, el alto flujo, ya sea solo o combinado con la no invasiva, se convierten en una excelente alternativa que disminuya la reintubación, pero que además disminuya en manera indirecta la mortalidad, porque ustedes saben que la reintubación dispara la mortalidad en estos pacientes de cuidado intensivo. Un breve resumen de la evidencia que soporta los diferentes escenarios de la utilización del alto flujo incluye guías tan importantes como la de la ESI, como la de la Asociación Europea de Cuidado Respiratorio,
Ya en el 2021, el Sepsis Survivor Campaign incluyó el alto flujo como una alternativa de manejo de estados hipoxémicos derivados de estados sépticos. La American Association Respiratory Care, que fue una de las que primero implementó la adopción del alto flujo para el manejo de la falla respiratoria hipoxémica, la Asociación Canadiense, la Asociación Australiana y de Nueva Zelanda. Ya existen guías que incluyen el alto flujo dentro de las opciones terapéuticas para el abordaje de la falla respiratoria hipoxémica, y otras asociaciones que no son muy conocidas ni seguidas por nosotros, pero que tienen guías, los invito a que las revisen, guías muy bien desarrolladas, son las asociaciones japonesas, tanto de cuidado crítico como respiratoria y de medicina interna. Son literaturas interesantes que vale la pena revisar porque son culturas diferentes, pero que han tenido un éxito en la aplicación metodológica muy juiciosa de terapias como el alto flujo. En resumen, la significancia clínica y la oportunidad terapéutica del alto flujo están en 5 escenarios bien definidos, más el COVID, por supuesto. Evitar la intubación, el uso condicional en la perioxigenación durante la perintubación, el uso en la posextubación como garante de la perpetuación de un trabajo espontáneo óptimo, el uso en los periodos de descanso de la no invasiva, es lo que todos oímos como el switch de la no invasiva, y definitivamente cambia los desenlaces, sobre todo en los pacientes más complejos. Y hay un escenario en el que solo lo menciono, pero no profundizaré, que es evitar la intensificación del tratamiento, y esto es la oportuna implementación de esta terapia en servicios de urgencias, en hospitalización o incluso en las salas de cuidado respiratorio, cuando la oportunidad de atención temprana me disminuye el riesgo de que mi paciente sea intubado de urgencia tardíamente en los pisos o en las urgencias, o incluso disminuye el traslado a cuidado intensivo, facilitando en aquellos hospitales donde hay cuidados intermedios el manejo sin ventilación mecánica con cuidados intermedios. No me voy a extender mucho acá, pero es importante en este sentido ver cuánto puede uno optimizar la intervención en pisos, en urgencias o en intermedios con los contratos y las negociaciones que uno tenga con las EPS, porque definitivamente nosotros quisiéramos hacer todo lo que sea mejor por el paciente, pero tenemos que convertirlos en intervenciones reconocidas, que sean reembolsadas y que nos den autosostenibilidad en los diferentes servicios. Para terminar, quiero cerrar mostrándoles que si bien la terapia de alto flujo salió al mercado en el 2001 para pacientes neonatales y en el 2007 para pacientes adultos, es decir, para nosotros es una terapia relativamente nueva que conocimos en la pandemia, pero realmente lleva más de 15 años en el mercado, casi 16 años en el mercado, y estamos en este momento enfrentando una evolución del alto flujo y con la experiencia que hemos ganado, ¿qué sigue? Básicamente lo que sigue es la cánula nasal asimétrica, que es la misma terapia que hemos descrito en esta media hora previa, pero que está entregada por una interfase, como su nombre lo indica, con un diferencial en los vástagos, donde un vástago es grande y el otro vástago es pequeño. Básicamente lo que propone terapéuticamente hablando esta cánula es que usted siga dando la misma terapia de alto flujo, pero con un mayor efecto en la presión positiva dinámica y un mayor efecto en el lavado de CO2. Y esto se da básicamente porque al casi ocluir una fosa, donde la ocupación va a ser de cerca del 80 al 90%, y la otra fosa va a tener una fuga superior al 40%, voy a tener, por un lado, un área cubierta de la narina mayor. Quiero que observen estas dos gráficas. Esta es la comparación de una cánula simétrica versus una cánula asimétrica. Abajo encontramos la talla M
que es una talla regularmente usada, y tenemos la talla L, que si bien es un poquillo menos usada, es muy usada porque esto está determinado no por si es hombre o mujer, o por si es alto o es bajito, o si es gordo o es delgado. Esto se debe seleccionar de acuerdo al tamaño de las narinas del paciente. Entonces, fíjense que cuando proponemos la cánula asimétrica en el mismo marco del protocolo de la cánula asimétrica, lo que buscamos es que haya una mayor cobertura del área de las narinas, y esto básicamente lo que busca es que en comparación, en este lado que estoy señalando está la cánula asimétrica, en este lado está la cánula asimétrica, la misma terapia, doctores, no cambia mi protocolo de inicio, no cambia mi protocolo de seguimiento, no cambia mi protocolo de destete. Básicamente lo que propone la cánula simétrica es que durante la inspiración usted incremente la columna de gas que entra por la fosa del vástago grande, de la punta nasal gruesa, y usted lo que va a buscar es que al tener una columna más grande, pues tenga una presión en las paredes laterales del sistema más grande, lo que se traduce a una mayor presión entregada durante todo el ciclo respiratorio, mientras que el gas está ingresando al pulmón. Fíjense que no es que esto sea malo o sea peor, esto es superior a los sistemas convencionales, pero la cánula asimétrica nos da una superioridad aún más marcada, aún mayor. Y durante la exhalación, acuérdense que en el alto flujo usted tiene el flujo que entra de la terapia más el flujo que sale turbulento por la relajación diafragmática. En este sentido, la utilización de la cánula asimétrica lo que busca es que por la fosa del vástago delgado usted tenga, por un lado, el flujo exhalatorio resultante de la relajación diafragmática, y que este flujo de barrido se aumente por el flujo que se escapa en las coanas por delta de presiones, arrastrando a una mayor velocidad la capacidad de sacado de CO2 que va a tener el sistema. Esto entonces va a generar que este efecto de barrido de CO2 que ya teníamos con la cánula, fíjense que a los mismos litrajes, la cánula asimétrica potencializa este efecto, abriéndonos la posibilidad de utilizar el alto flujo asimétrico en pacientes hipercápnicos, por supuesto que no se encuentren en una fase crítica de hiperinsuflación dinámica, donde el gol estándar de atención deberá ser la ventilación mecánica no invasiva, pero también en aquellos en los que inicio con no invasiva, el switch, el descanso con asimétrica, me va a proveer un barrido similar o que se acerca más al que me está dando la ventilación mecánica no invasiva. Y esto básicamente lo demuestra el doctor Takov en el estudio publicado hace un año larguito, en enero del año pasado, en el Journal de Fisiología Aplicada, donde mostró cómo la cánula asimétrica, fíjense acá, paciente sin respiración espontánea, perdón, con respiración espontánea sin soporte, paciente con respiración espontánea con el mismo patrón, pero con una cánula de alto flujo, y fíjense aquí el paciente con una cánula asimétrica. Explico rápidamente el modelo. Este es un modelo de la vía aérea superior que se diseñó con el tamaño de la fisionomía de una raza europea promedio, y de la parte punteada hacia la derecha de sus pantallas vamos a encontrar el comportamiento del gas durante la inspiración y hacia la izquierda la exhalación. Y entre más blanco hay menos CO2, entre más negro hay más CO2. Fíjense que cuando yo inspiro tengo un remanente del CO2 que retengo en el espacio muerto anatómico, y a medida que incrementa la inspiración o que se da la inspiración lo lleno de oxígeno. Y en la exhalación pues hay una fuerte presencia de CO2 porque es el mecanismo de salida de todo el CO2 proveniente, y aquí lo ven pues en la capnografía en cómo quedaría representado. Fíjense que cuando pongo el alto flujo, mejoro el barrido de CO2 durante la exhalación,
generando el flujo continuo de la sacada de oxígeno, perdón, de CO2, reemplazando ese CO2 por oxígeno, haciendo que durante la inspiración haya un gran reservorio de oxígeno que me facilite el intercambio gaseoso, y DUET, y fíjense acá el capnograma, y DUET hace lo mismo, pero potencializado. Por lo tanto, hoy hablamos de DUET, de la cánula simétrica, como la evolución del alto flujo. Y fíjense cómo el segundo mecanismo, que es la presión positiva dinámica, fíjense cómo en comparación del comportamiento inspiración, exhalación en la simétrica, donde gano presión positiva, fíjense cómo en la cánula simétrica potencializo ese efecto de presión, pero no solamente lo potencializo significativamente en la fase exhalatoria, sino que logro entregar un poco más de presión positiva en la fase inspiratoria, mejorando el llenado pulmonar, facilitando el volumen corriente, y la sumatoria de esta presión en los dos tiempos del ciclo, pues se va a traducir en menos trabajo respiratorio. En conclusión, cuando hablamos de una cánula simétrica, hablamos de la misma terapia que explicamos durante la primera parte de la presentación, sino que simplemente aumento el efecto, es decir, estaba con un Mercedes, ahora tengo un Rolls Royce, mejorando el aclaramiento del espacio muerto, lo que me abre una ventana terapéutica en el paciente hipercápnico, se aumenta la presión, lo que me amplía el espectro de pacientes que puedo llegar a manejar con falla respiratoria hipoxémica. Y una de las cosas que reportaron los estudios de uso y de testeo a partir de la salida al mercado de esta cánula es que los pacientes declaran una percepción de menor ruido durante la terapia. Y esto, si bien entre comillas no impacta significativamente el desenlace clínico, sí favorece al paciente. Rápidamente muestro este estudio del doctor Slobod, donde evaluó la cánula nasal asimétrica versus la simétrica en pacientes hipoxémicos, donde él, si bien no mostró un cambio significativo, hubo cambios discretos, solamente fueron 10 pacientes, que no hubo cambios significativos en la oxigenación y en el CO2, sí mostró unos cambios significativos en el trabajo respiratorio, determinado por la frecuencia respiratoria y la medición de las presiones esofágicas en relación al tiempo inspiratorio para el sostenimiento del trabajo espontáneo. Entonces, fíjense que si bien la cánula simétrica en términos del intercambio gaseoso muestra resultados favorables que no son en este estudio significativamente marcados, vuelvo e insisto, metodológicamente no es un estudio que nos permita tomar decisiones, pero ya nos abre unos caminos, sí nos ayuda a impactar sobre el trabajo respiratorio, fortaleciendo el concepto de la cánula nasal de alto flujo como sistema de soporte respiratorio no invasivo. La significancia clínica y la oportunidad terapéutica de esta nueva interfase es la misma que mencionábamos previamente, pero que como novedad nos permite manejar o nos propone permitir manejar pacientes con mayor compromiso de la oxigenación, nos abre la oportunidad de atender pacientes hipoventilados, es decir, con importantes afectaciones en el CO2, nos permite mejorar las presiones que ofrezco durante los descansos de la ventilación mecánica no invasiva y, por ende, nos va a permitir mejorar las alternativas de soporte post-extubación, seguramente brindándole más seguridad a aquellos pacientes que su estado basal, previo a la agudeza del episodio ventilatorio, que sean de alto riesgo, ofrecerles nuevas oportunidades para garantizar extubaciones exitosas. En conclusión, doctores, la importancia de tener alto flujo en nuestras instituciones radica en que ustedes, como cuidadores respiratorios críticos, y aquí involucro a los terapeutas, a las enfermeras, a los intensivistas, a los anestesiólogos, analicen y entiendan fisiológicamente, terapéuticamente y costo efectivamente
lo que ustedes pueden ofrecer a un paciente de características de complejidad en falla respiratoria y cómo el uso oportuno en la ventana terapéutica adecuada puede significativamente mejorar los desenlaces de sus pacientes y además disminuir la carga laboral, porque es mucho más fácil manejar un paciente con alto flujo, ya sea con cánula simétrica o asimétrica, que atender un paciente en no invasiva, con requerimientos de sedación, con limitaciones para los cuidados generales de enfermería por el riesgo de desplazamiento de la interfase y ni hablar del paciente que está intubado. Muchas gracias, doctores. Les doy paso a preguntas o lo que siga en adelante de la discusión académica. Muchas gracias, Doctores. Joana, por tu intervención, por ponernos al día en estos dispositivos de alto flujo y el último que nos comentaste, la cánula asimétrica. No sé si hay preguntas del auditorio virtual. Miremos. Los pelos, aquí estás con un auditorio de anestesiólogos, emergenciólogos, ginecólogos, estudiantes de segunda especialidad de cuidado crítico, anestesiólogos de primera especialidad, estudiantes de pregrado. Si tienen preguntas, doctor, veo que alguien identificado Doctor como Carlos Sanabria, Sanabria tiene... Ah, doctor Sanabria, adelante. voy a Buenos darle días, la... muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la exposición tan profesional y tan didáctica. Una pregunta, ¿este sistema de alto flujo es bueno para aplicarlo cuando uno hace broncoscopias? Nosotros lo hemos hecho en algunas veces en pacientes muy críticos en la unidad de intensivo, pero para mí me ha dado mucho susto, pues, porque no sé si está bien hecho o no, pero la neumóloga lo hace, está entrenada en eso en otros países y nosotros lo hemos empezado a hacer y nos ha ido muy bien y se pone una sedación mínima, pero el paciente le va mucho mejor. Y es bueno hacerlo así. Sí, señor, absolutamente. Este es un escenario que no describí dentro de la generalidad del cuidado intensivo, pero es uno de los usos que tiene por fuera de Colombia muy bien implementado otras sociedades y otros países. Y esto es en virtud de dos cosas, doctor. La primera de ellas es que cuando usted realiza una fibrobroncoscopia en un paciente no intubado, normalmente la posibilidad o la forma de oxigenación que usted le puede brindar es o con un sistema convencional de alto flujo, en donde usted alcanza máximo 15 o 16 o 18 litros de oxígeno y las constantes, las FiO2 no son estrictas, no son establecidas, o lo hace con un dispositivo transitorio de no invasiva, que muchas veces puede ser dificultoso mantener el sello para que el paciente mantenga la oxigenación y usar el puerto de fibrobroncoscopia. En este sentido, el alto flujo le va a brindar a usted tres cosas que son beneficiosas. La primera de ellas es que la administración es por vía nasal y el paciente va a tener tanto oxígeno, que puede ir desde el 21% hasta el 100%, es decir, que durante la fibrobroncoscopia, doctor, usted puede ir titulando la FiO2 de acuerdo a su saturación objetivo del procedimiento y le va a permitir rápidamente intervenir las desaturaciones. Segundo, como les mencionaba en la charla, el flujo continuo le ofrece a usted un barrido de CO2 que le disminuye el riesgo de hipoventilación secundario a la sedación que esté usando. Y tercero, doctor, le va a permitir a usted una humidificación adecuada de la vía aérea, facilitando el desplazamiento del fibrobroncoscopio. Esto, si bien no es súper clínico, sí para el operador, y no sé si ha tenido la oportunidad, doctor, de hablarlo con la colega que lo usa o cuando usted la ha usado, sí cambia y facilita la maniobrabilidad del operador.
Y esto, que no cambia entre comillas el desenlace, entre comillas, del paciente, sí es un factor beneficioso para el equipo que está atendiendo al paciente. Y es, doctor, el mismo principio para fibrobroncoscopia e incluso procedimientos de endoscopia bajo sedación, en el que alto flujo se está implementando en guías de soporte respiratorio bajo procedimientos de sedación. Y esto ya arrancó muy fuerte en Europa. Yo creo que estamos a puertas de traerlo a Latinoamérica. Y si ustedes lo buscan, ya hay literatura, publicaciones. Solo les puedo decir que se llama TRIVE, pero es el principio, doctor, de la utilización del alto flujo como sistema de soporte en procedimientos bajo sedación, que incluyen fibrobroncoscopias, endoscopias gástricas y demás. Gracias. A mí me ha parecido muy buena la explicación y yo le adicionaría que lo más importante, pues desde el punto de vista mío, es que no darnos que intubarlo ni ponerle CPAP porque la cara, el señor no tenía atadura y no se podía fijar el sello y entonces no hubo que ponerle CPAP ni intubarlo. El paciente estaba muy crítico y terminó igual o un poquito mejor que antes de la broncoscopia, cuando era el peligro, era que Claro. teníamos que dejarlo intubado y dejarlo pegado a la máquina otra vez y resulta que con esto le fue muy bien. Pues me dio mucho susto porque yo no sabía, pero sí es mejor y ella, la neumóloga dice que es mejor para ella, pues la apertura de la vía aérea es de 2 centímetros, con el tubo se restringe más y todo lo que es Total. intubarlo. Gracias, gracias. Total, a eso que usted acaba de decir, doctor, quiero adicionar algo que no es menor y se me escapó. Y es que en últimas, una vez acaba el procedimiento, usted incluso puede dejar el mismo sistema ganando reclutamiento durante las siguientes horas, sin adicionar los riesgos que implican, como usted mencionaba, doctor, tenerlo que dejar en un CPAP o intubado, que puede incluso en un paciente de esa criticidad significar disparar la mortalidad. ¿A cuántos litros por minuto debe dejarse o hacerse Doctor, la broncoscopia? para fibrobroncoscopia se recomienda que sean litrajes desde 30 a 35 litros por minuto si el paciente no tiene un compromiso mayor de la oxigenación, y subirse si, uno, usted tiene un elevado uso, o más bien la escala de profundización con la sedación es mayor. Al disminuir el trabajo diafragmático se aumenta el riesgo de pérdida de volumen y usted lo compensa con flujo, o si el compromiso de oxigenación es mayor, donde usted tenga que usar una FiO2 de más del 40 o 45%, la recomendación es péguese del oxígeno, pero súbale flujo. Nunca flujos por debajo de 35 litros por minuto. Entre más complejo esté el paciente, más se aproxima a los 60 litros. Y entre más sedado, ahí sí váyase para arriba, 50 o 60 litros. Gracias. Vale. Doctor Santana, adelante. Hola, buenos días, doctora Giovanna. Tengo una pregunta. Según lo que yo entendí, que se dijo en su charla, por cierto, muy buena, en esos periodos de descanso de los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva, que uno, por ejemplo, los termina de extubar, pero le sigue complementando con no invasiva cada 4, cada 6 horas, es recomendable colocarle la cánula nasal de alto flujo, independiente del tipo de paciente, de la patología. Así es. Así es, y te voy a explicar cuál es la razón. Cuando tú pones al paciente en no invasiva, normalmente en posextubación uno oscila en PIPs entre alrededor de 7 a 10 centímetros de agua, y normalmente esa no invasiva está acompañada de una presión de soporte que bien puede oscilar entre 8 a 14 milímetros de mercurio, centímetros de agua. Es decir, que cuando tú extubas al paciente y le pones la no invasiva, el paciente tiene trabajo espontáneo, pero tú lo estás subsidiando con flujos de llenado, con la presión de soporte y con presiones al final de la expiración positivas para garantizar y mantener el reclutamiento. Hasta ahí es perfecto porque es un puente ideal en aquellos pacientes o que tienen un pulmón muy lábil o que tienen una bomba ventilatoria desacondicionada
o afectada por una intervención quirúrgica, es decir, que han perdido la fuerza para la tracción radial del parenquima pulmonar. Sí, estamos de acuerdo. Pero cuando tú lo llevas al descanso, que no es un descanso, es una prueba de esfuerzo, es un reto, le quitas la presión de soporte, le quitas el PIP, le quitas el flujo y le pones un Venturi o una máscara simple que le da oxígeno, porque estos sistemas no te dan nada más. Entonces, tú le estás diciendo, don Pedro, descanse. Descanse sin presión de soporte, descanse sin flujo, descanse sin PIP. Es decir, rétese a respirar solo y aguante 1 o 2 horas que ahorita vengo a ponerle la máscara. Esa es la razón por la que en el primer descanso de la no invasiva muchos pacientes reinciden en el trabajo respiratorio y nos toca ir corriendo a los 5 o 10 minutos a volverle a poner la no invasiva. Y por eso es que el descanso no es un descanso, es un reto. Lo que propone el alto flujo es que en estos pacientes que están necesitando la no invasiva, pero que tienen que tener unos periodos fuera de la presión controlada, tú le pongas el alto flujo para que cuando le quites el CPAP no invasivo, el paciente tenga un soporte, un subsidio. Y ese subsidio es el oxígeno que tienes programado, pero además el washout de CO2 y además le vas a ofrecer la presión positiva dinámica, en la que el paciente va a seguir manejando su respiración espontánea con su trabajo diafragmático, pero le digo tranquilo que todavía no le suelto de la mano. Le das el descanso con el alto flujo convencional y si es DUED es todavía más fuerte agarrada la mano. El paciente completa 1 o 2 horas de descanso y retorna a la no invasiva porque el alto flujo no debe cambiar mi protocolo de no invasiva porque seguramente tu no invasiva está asociada, ya sea en pacientes con EPOC, la hiperinsuflación dinámica que debes continuar corrigiendo, o a los pacientes post-extubación en las que estás reacondicionando esa bomba y ese diafragma para que él sea capaz ya después de unas horas sin ningún soporte de seguir. Y esa es la propuesta terapéutica que si tú la miras 5 o 6 años atrás parecía una locura. Como que todos decían, ¿para qué le pongo una cosa y le pongo otra? Si ya tiene una terapia, pues dejémosle solo una. Pero lo que nos enseñó en este escenario particularmente, tanto los estudios del doctor Estogar como la experiencia que vivieron las unidades con COVID, es que esa potencialización del switch de la no invasiva mejoraba el efecto final del protocolo con mejores adaptaciones, mejores descansos y mejores utilizaciones de ventilación mecánica no eternizada. Si tú a las 48 horas no alcanzaste la meta con una no invasiva, hombre, seguramente o el paciente necesita algo más para prolongar su destete difícil o seguramente tengo que intubar, alcanzar las metas y entrar a una extubación precoz. Esa es entonces, doctor Santana, la propuesta cuando uno dice, ¿qué hace el alto flujo en el descanso de la no invasiva? Es garantizar el subsidio con la presión dinámica para que el paciente sea capaz de completar el protocolo sin que lo sometamos al estrés de respirar sin ayuda. Eso es. Muchas gracias, doctor Santana, por sus preguntas y participación. O sea, aquí en el público tenemos a alguien que va a preguntar. No se escucha, doctor. Toca que hablen cerquita al micrófono. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Muchas gracias, doctor Santana y doctor Carlos Sanabria, por su participación. No sé si acá hayan preguntas. ¿Ah? Bueno, en cuanto al seguimiento de la cánula de alto flujo, en pandemia utilizamos el ROS. ¿Sigue esa medida como para definir si vamos bien o, como tú dijiste, requeremos algo más de soporte? Ya el alto flujo ahí se nos queda corto. Sí, señor. El ROC sigue siendo una herramienta muy válida. De hecho, les voy a compartir a través del doctor un estudio que acaba de salir hace 4 días sobre la validación del ROX.
Pero es importante tres cosas con ROX. Uno, no es el único criterio para determinar inicio o continuidad de la terapia. Es decir, pensar que con un ROX de 3 corro a intubar al paciente porque me dio 3 o no le doy la oportunidad de iniciar el alto flujo y lo intubo ya es un error. Dos, es un indicador que se ve en tendencia. Es decir, el ROX no es un número estático que me hace tomar la decisión, sino que debe constituir un indicador que yo sigo en el tiempo para saber si el paciente va mejor o peor y tempranamente, si la tendencia me muestra un empeoramiento, pues no pierdo tiempo e intubo, escalo. Pero si el ROX me muestra que voy bien y no tengo criterios de intubación inmediata, pues continúo la terapia. Y tercero, que en ese mismo sentido de toma de decisiones oportunas, es un indicador que está validado para las primeras 12 a 18 horas. Incluso me puedo extender hasta las 24 horas. Después de 24 horas, el ROX pierde su valor predictivo y era lo que pasaba en la pandemia, ¿no? Entonces uno llegaba a hacer revisiones, revista, y no, paciente con ROX de 15.4, perdón, ¿en qué día va de alto flujo? No, ya vamos en el octavo día y uno, ya el ROX no sirve, tómelo si quiere, pero no sirve. ¿Cuáles son los tres criterios de seguimiento para el alto flujo? Uno, clínicos. Sigue siendo gol estándar la revisión clínica basada en 4 indicadores: frecuencia respiratoria, pulsoximetría, es saturación medida por pulsoximetría, y si quieren lo pueden complementar con SAFI, uso de músculos accesorios y trabajo respiratorio como el indicador clínico del esfuerzo de la bomba, y la disnea. A nosotros se nos olvidó en UCI que con el paciente interactuamos y que debemos entender en ese paciente de trabajo espontáneo, que probablemente debe estar consciente o si no, no sería candidato a alto flujo, que nos indique cómo va su disnea. Es un parámetro clínico determinante en el alto flujo. Y los gases arteriales son un tercer elemento que no es de seguimiento a horario, pero sí se recomienda que antes de empezar la terapia de alto flujo tengamos unos gases basales para poder establecer de qué PAFI partimos, y se recomienda que los gases se tomen pasadas las primeras 4 a 6 horas. No se toman gases a la hora, excepto que usted tenga que tomar gases porque está pensando que el paciente tiene una afectación de tipo metabólico, es decir, que hay una acidosis metabólica que le puede indicar por hipoperfusión que el paciente tenga que ser intubado, o porque usted esté sospechando una acidosis respiratoria en el que el componente ventilatorio hipercápnico lo tenga que hacer tomar otra decisión. Son los dos escenarios que ordenan gases a la hora. De resto, usted debería tomar gases pasadas 4 a 6 horas para evaluar el impacto a largo plazo de la recuperación de la capacidad residual funcional y el efecto de reclutamiento. Esas son las tres cosas. ROX, con las características que mencioné, clínicas que deben ser a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas y así sucesivamente hasta la estabilización del paciente, y los gases basales y de control rápido en los escenarios de acidosis metabólica o hipercápnica, respiratoria, perdón, o pasadas 4 a 6 horas para seguimiento de los índices de oxigenación. Muchas gracias, Joana, por tu explicación. Creo que no hay más preguntas. Como siempre, ha sido un placer tenerte. Esperamos que nos sigas acompañando en estas actividades académicas y esperando el inicio del estudio que quedamos, el multicéntrico, con las cánulas Sí, asimétricas. sí, doctor, de verdad que la propuesta terapéutica de las cánulas asimétricas es absolutamente visionaria, y qué mejor que nosotros en Colombia hagamos parte de la construcción de la evidencia. Yo hoy tengo reunión con el doctor Molano y bueno, seguiremos fortaleciendo ese inicio rápido de ese Listo. estudio. Aquí estamos listos para empezar. Aquí tenemos los residentes de Usana listos para empezar. Coordinadores, Perfecto. y vamos a ver qué felos de cuidado intensivo lo metemos acá. Pues es la Ok. doctora.
Sí, no, ahí tengo que decir que soy expectante. El doctor Molano es el director del estudio y bueno, Hay él, que hablar con doctor, Daniel. usted lo conoce y en su sapiencia es impecable en el desarrollo de sus procesos de investigación, pero hoy mismo le recordaré al doctor Molano. Bueno, Johanna, gracias y estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, Y sigan doctor. la pasión de- Que estén muy bien. Gracias, Johanna. Vale, un abrazo a todos y feliz fin de semana.